Hola, en este video vamos a solucionar un problema de la sección de análisis de circuitos en corriente continua. Más específicamente vamos a solucionar el ejercicio 7.53 del Alexander. En este ejercicio se nos pide hallar las corrientes en función del tiempo de estos inductores para tiempos menores que cero y para tiempos mayores que cero. Ahora, con tiempos menores que cero nos referimos a estas condiciones. Para el circuito A, tiempos menores que cero va a ser cuando este interruptor esté abierto. Tiempos mayores que cero para este circuito va a ser cuando este interruptor cierre el circuito. Para el circuito B, tiempos menores que cero va a ser cuando este interruptor cierra el circuito. Y tiempos mayores que cero cuando este interruptor abre el circuito. Con eso en mente, pues vamos a empezar la solución. No sin antes recordar las soluciones y las deducciones de los circuitos RL cuando están conectados en una fuente de alimentación o cuando no están conectados en una fuente de alimentación, pero el inductor tiene cierta corriente. Entonces, pues vamos a proceder con eso, a estudiar esos dos casos. Entonces vamos a comenzar con el circuito RL sin alimentación y asumiendo que la inductancia tiene una corriente, ¿cierto? Entonces, pues vamos a utilizar un análisis de mallas. Entonces, pues tenemos que pues como no tenemos nada que suba el voltaje, pues entonces tenemos 0 y esto tiene que ser igual a las caídas de voltaje de los componentes pasivos, en este caso la resistencia y el inductor. Y tenemos esta ecuación diferencial, que pues vemos que se puede resolver por métodos de variables separables, entonces pues aplicamos este método y llegamos a esta expresión. Ahora, la constante de integración la podemos despejar, o sea, la podemos hallar sabiendo que pues lo que acabamos de decir, estamos asumiendo que la inductancia tiene una cierta corriente inicial. Por lo cual, pues decimos que esa corriente inicial, esa constante, que cuando nosotros al evaluar aquí en cero el tiempo, pues esto se queda un 1 y pues nos queda solo la constante. Entonces la constante en cero tiene que ser igual a la corriente inicial que tiene el inductor. Entonces por tal, llegamos a que C es igual a la corriente inicial. Y llegamos a esta expresión para el caso en el que RL, del circuito de RL, en el que no hay alimentación externa. Y esta sería la expresión para este sistema. Ahora vamos a estudiar este mismo sistema con una fuente de alimentación continua. Y vamos a asumir que ni en el inductor no hay ningún tipo de corriente inicial. Entonces, pues bueno, tenemos aquí el circuito, un voltaje inicial, una fuente de alimentación, tenemos una resistencia, un inductor, y pues bueno, o igual que en el ejemplo anterior, pues en el ejercicio anterior vamos a usar ley de mallas, llegamos a esta ecuación diferencial, que pues nos damos cuenta que es una lineal, entonces pues normalizamos la expresión y aplicamos los métodos de integración, ¿cierto? Entonces pues aquí llamamos el factor integrante, resolvemos la integral, despejamos la y llegamos a esta expresión. Pero ahora, recordemos que estamos pensando en que o sea, que apenas conectamos la batería, la corriente es cero, que no hay energía en el sistema. Entonces, pues bueno, entonces aplicamos esa condición inicial. Entonces, t igual a cero, pues entonces nos queda aquí la constante sola. Y pues aquí no hay ningún término que dependa de t, entonces pues esto queda igual. Entonces, y la corriente pues en ese instante es cero. Ahora pues simplemente despejamos esta constante y nos damos cuenta que esta constante es igual a menos b inicial sobre r. Y ya con esto pues llegamos a esta expresión 2, que es para cuando el inductor está aumentando su corriente. Ya con estas dos expresiones podemos estudiar los circuitos. Vamos a estudiar el circuito A. Entonces tenemos aquí a la izquierda cómo sería el circuito equivalente para cuando el circuito A está con el interruptor abierto, el interruptor de aquí en medio, y para cuando está con el interruptor cerrado, ¿cierto? Entonces pues vamos a ver de nuevo el circuito. Entonces nos damos cuenta que este circuito en tiempos menores que cero va a estar abierto, así como está ahorita, como se muestra en este dibujo. Entonces esto implica que estas dos resistencias van a quedar en serie. Y pues entonces nosotros podemos estudiar esto y nos damos cuenta que aquí podemos sacar un equivalente, entonces sería 3 más 2, 5 ohmios, que es exactamente lo que tenemos acá. Y fíjense que nos queda exactamente de la misma manera del circuito que acabamos de estudiar. Todos estos componentes en serie, por lo cual, y pues ya hicimos el análisis de este circuito. Ya llegamos a que esta es la solución de la corriente en función del tiempo cuando este circuito está tal cual como
como se muestra acá. Entonces pues ya con esto simplemente es reemplazar los datos y llegamos a esta ecuación de corriente en función del tiempo. Ahora, tenemos que notar que en el infinito, pues este término, como es un exponente negativo, va a tender a 0. Por lo tanto, es multiplicar 5 por 1 y es igual a 5. Eso significa que para tiempos considerados, para tiempos largos, la corriente del circuito va a tender a 5 amperios. Ahora, con esto en mente, pues vamos a analizar el circuito para tiempos mayores a 0. ¿Y esto qué significa? Significa que este interruptor que estaba aquí se va a cerrar y va a formar, efectivamente, como vemos acá, un cable que va a conectar estos dos nodos y que los va a transformar en uno solo. Ahora, aquí podemos hacer análisis de mallas. Podemos hacer la malla A y la malla B. Entonces, pues en la malla A sería 25 voltios, es igual a las calles de voltaje, que en ese caso sería 3 ohmios por la corriente IA, como lo tenemos acá. Y la malla B sería, pues, no hay ninguna fuente de alimentación en la malla B, entonces pues solo sería igual a los voltajes de los componentes pasivos. Vemos de primera mano que estas corrientes son independientes, debido a que no tenemos ningún resistor, y esto tiene sentido, ya que esto sería el equivalente a desconectar esta parte del circuito de la fuente de alimentación, ya que pues la corriente siempre va a fluir por el camino que tenga menos resistencia. Entonces pues un cable y ya va a tener menos resistencia que un resistor, valga la redundancia, y una inductancia. Entonces toda la corriente va a preferir irse por acá, y pues eso es lo que nos dice la ley de mallas. Y vemos que aquí nos queda este circuito de LR como si no estuviera conectado a una fuente de alimentación. Y pues nosotros ya estudiamos previamente ese circuito sin alimentación. Entonces, pues simplemente es reemplazar los valores y llegamos a esta expresión. Ahora, nosotros estamos asumiendo que el tiempo menor a 0 es un tiempo considerable, como para considerar que la corriente inicial es 5 amperios. Y pues bueno, entonces nosotros ya aquí llegamos a esta expresión. Entonces, pues reemplazando esta condición inicial, llegamos a que esta corriente tiene la corriente en el tiempo después de 0 para el circuito A tiene esta forma. Y bueno, si vemos las gráficas, las dos corrientes juntas, pues vemos que esta sería la evolución del sistema. Sube, sería esta solución. No, perdón. Sería el t menor a 0 sería esta solución. Vemos que sería aplicar esta solución, y para tiempos mayores que 0, la curva naranja sería esta solución. Y bueno, aquí ya tendríamos estudiado el circuito A. Ahora vamos a pasar al circuito B. Para el circuito B tenemos esta fuente de 6 amperios. Y estas dos resistencias, ¿cierto? Y conectado con esta inductancia de 3 henrys. Ahora, nos podemos dar cuenta que nosotros podemos sumar estas dos resistencias en paralelo y posteriormente hacer un equivalente de fuentes que nos devuelva el circuito que ya estudiamos previamente. Ahora, pues, nosotros hacemos aquí las operaciones de resistencia equivalente. Entonces, pues sería, pues aquí una sobre resistencia equivalente, más los inversos de la suma de los inversos de las resistencias. Y pues despejando y pues realizando el cálculo nos damos cuenta que es 4/3 de ohmio. Y pues para hallar la equivalencia de fuentes pues multiplicamos los amperios de la fuente por la resistencia que hallamos, y nos da que tenemos un voltaje de 8 ohmios. Entonces pues como ya habíamos dicho, pues entonces nosotros ya hemos estudiado este circuito. Entonces pues ya con el voltaje, la resistencia y todo, pues nosotros ya simplemente podemos despejar directamente de la ecuación que ya estudiamos para este tipo de circuitos, y pues llegamos a este resultado que no se alcanza a apreciar bien, pero bueno, ahí ya se ven viendo los números y llegamos a esta solución. Y pues que igual que en el caso anterior, si hacemos tender este T a infinito, o sea, si el tiempo es suficientemente grande, nos damos cuenta que la corriente en el inductor termina siendo 6 amperios en el límite.
cuando t tiende a infinito. Ahora pues vamos a estudiar cómo sería esto cuando precisamente abrimos este cable y pues tenemos este circuito. Ahora nos podemos dar cuenta de que esta malla está cerrada, por lo cual al estar cerrada podemos decir que la corriente IB es cero. Con esto en mente pues solo tenemos dos mallas que analizar, que sería la IA y la IC. Y bueno, si analizamos pues nos damos cuenta que, al igual que en el ejercicio anterior, estas dos mallas son con las dos corrientes son independientes y nuevamente tenemos el circuito estudiado con RLC sin alimentación, que pues nuevamente ya habíamos estudiado previamente y pues es sencillamente reemplazar. Entonces pues ya tenemos aquí la inductancia, la capacitancia. Obviamente solo consideramos que es el R2 que está conectado directamente con el inductor. Y pues como habíamos dicho que la corriente era pues, de 6 amperios y pues estamos asumiendo que el tiempo es lo suficientemente grande, que el tiempo anterior a cero es lo suficientemente grande como para que esta corriente alcance los 6 amperios. Entonces pues vamos a asumir que esta corriente inicial en el tiempo t en tiempo t después de cero es 6 amperios. Y llegamos a esta expresión de corriente para este inductor. Ahora podemos ver que la gráfica refleja esto. Entonces aquí estaría cargándose la primera solución y después se decrece de manera exponencial. Ahora vamos a mirar las simulaciones. Antes de empezar es importante, bueno, yo hice la simulación en Tinkercad, pero las fuentes de corriente de Tinkercad no alcanzan a superar los 5 amperios. Y pues como acabamos de ver, aquí necesitamos es una corriente de 6 amperios para poder obtener de nuevo estos comportamientos. Sin embargo, si nosotros analizamos la fórmula, nos damos cuenta que este factor que determina el decaimiento de la corriente, o que determina qué tan rápido crece la corriente, no dependen como tal de la corriente del sistema, dependen más de la resistencia y de la inductancia. Así que esto lo único que nos va a afectar es en el valor máximo de la corriente que puede alcanzar el inductor. Entonces, como nuestras fuentes de corriente en Tinkercad lo más alto que llegan es a 5 amperios, entonces nuestro voltaje máximo va a ser 5 amperios. Y lo único que podemos hacer es cambiar este 6 por un 5, pero el resto del análisis sigue siendo el mismo. Entonces, pues, con esto vamos a la simulación.